Bueno, pues buenas noches nuevamente. Eh, muy grato encontrarlos otra vez por aquí en este espacio. Ya es nuestro quinto encuentro del semillero de inflexiones fenomenológicas. Entonces, pues bueno, ya son las 7:06 de la noche. Entonces, pues comencemos con la sesión de hoy. Sigamos con el texto de Sabi, que nos está haciendo una orientación introductoria sobre el tema este de la fenomenología, claramente. Eh, Posiblemente en un futuro pues nos veamos en una situación distinta, tal vez con otros autores, tal vez mirar un Merleau-Ponty, ¿por qué no? Eh, Tal vez un Michel Angé, ¿por qué no? Claro, pues Husserl nos llevaría toda una vida a estudiarlo, pero digamos, hay que variar. Por eso este semillero se llama Inflexiones Fenomenológicas, porque pues si bien tenemos unas bases, digamos que nos llevan un poco a Husserl, pero hay que, hay que ver también las continuidades de la fenomenología, sus ramificaciones, que creo yo que también son muy valiosas y nos ayudan para entender también las dinámicas de nuestro presente, un presente complejo, cada vez más incierto por todo este contexto de las provocaciones, de la guerra, la violencia. Complejo el universo, está muy compleja la realidad social en Latinoamérica. Entonces, bueno, a pesar de eso seguimos pensando. Sería como el aliciente, ¿no? Bueno, Evelyn, entonces, cuéntanos. Bueno, yo tengo preparado un Power, pero no puedo compartir pantalla. No sé si me pueden dar como el permiso si lo comparto. Claro, claramente, permíteme, yo reviso un momentico acá las opciones que me da la reunión. eh, Elegir organizadores. eh, ya estás como organizadora, Evelyn, entonces creo que ya puedes Ahí compartir. está. Sí, perfecto. Bueno, Bien. ahí les comparto. Pedro, buenas noches. Hermano, no te saludé, ¿cómo has estado? Hola, profe, bien, bien, acá, atento. ¿Qué más? ¿Cómo está usted? Pues ya se ve la pantalla. Está bonita la presentación. Bueno, bueno, ¿arranco? Sí, Bueno, vamos. Bueno, a mí me tocaba presentar el capítulo 6, la intencionalidad. Bueno, el capítulo 6 dentro de la mente fenomenológica de Gadamer y Zahavi. Em, la verdad que me resultó bastante complejo, pero bueno, después conversaremos acerca de esto. Em, bueno, el esquema de la presentación consta de todas las partes, las partes en las que he diferenciado el trabajo. Bueno, por un lado tenemos la introducción, en la cual se presenta como fundamento que la conciencia siempre consciente de algo. Em, Luego vamos a tratar sobre los problemas de la conciencia, que es algo tratado por Chalmers, diferenciándolos entre los problemas fáciles y los problemas difíciles. Luego vamos a pasar por la cuestión de la intencionalidad según Brentano, la perspectiva fenomenológica de la intencionalidad, crítica del reduccionismo, representación mental, causalidad y semejanza, Husserl y la intencionalidad ya vista como el enfoque adecuado para tratar la intencionalidad como tal, la estructura de la intencionalidad en sentido husserliano, la intencionalidad sin objetos, como pueden ser, por ejemplo, los sentimientos y los estados de ánimo,
y la intencionalidad, internalismo y externismo. Y bueno, por último, la conclusión a la que se llega después de todo esto. Aguárdeme un segundo que voy a cerrar porque me están ladrando los perros. Bueno, en la introducción a la intencionalidad, los autores comienzan afirmando que siempre somos conscientes de algo y que la conciencia siempre es conciencia de algo. Esta declaración subraya la noción de la intencionalidad, es decir, la idea de que la conciencia siempre es hacia un objeto. Los autores Gallagher y Zahavi exploran por qué este concepto es crucial para comprender la cognición, planteando la pregunta de si la teoría de la conciencia debe incluir a la intencionalidad y si es así, ¿por qué? Por tanto, lo que va a tratar de descubrir este capítulo en sí mismo es por qué una teoría de la conciencia debe incluir a la intencionalidad, problema que será resuelto en el final del capítulo. En un inicio, entonces, tenemos al problema de la conciencia, que es presentado por David Chalmers en su obra La mente consciente, donde introduce esta distinción clave acerca de los problemas que puede llegar a tener la conciencia, diferenciándolos entre problemas fáciles y el problema difícil. Los problemas fáciles se refieren a cómo la mente puede procesar información, reaccionar a estímulos ambientales y mostrar capacidades conscientes como son la discriminación y la categorización. Estas habilidades pueden abordarse desde la ciencia cognitiva y se explican a través de mecanismos computacionales o neuronales. Este sentido de entender a los problemas fáciles de la conciencia a mí me remite a la idea de pensar en cómo se aborda la inteligencia artificial, que básicamente se está abordando desde específicamente un sentido de la conciencia apuntada a estas cuestiones fáciles, digamos, ¿no? Como simplemente esto, como una conciencia que simplemente puede realizar estas habilidades, digamos, puede tener estas habilidades. A diferencia de esto, tenemos el problema difícil, que se centra en explicar el aspecto fenoménico o experiencial de la mente. Chalmers, en definitiva, concluye en que la intencionalidad puede contener aspectos de ambos tipos de problemas. Bueno, por otro lado, tenemos la intencionalidad según Brentano. El concepto de intencionalidad en sí mismo, digamos, tiene raíces en la filosofía aristotélica. O sea, de por sí Aristóteles es uno de los primeros también bueno, es el primero de muchas cosas, ¿no? Pero es uno de los primeros en tratar en sí mismo esta cuestión de la intencionalidad. Y luego pasa por, se abarca, digamos, esta noción aristotélica a la epistemología escolástica medieval, que adopta esta noción de intencionalidad aristotélica. Sin embargo, el renacimiento moderno del término se debe a Brentano. O sea, Brentano es el primero que incluye esta cuestión en un sentido moderno. Brentano estaba particularmente interesado en distinguir de alguna manera la psicología de las ciencias naturales. Entonces, él se interesaba por tratar de definir o diferenciar a los fenómenos mentales o psíquicos distintos de los fenómenos físicos, simplemente. Por tanto, todo esto con la finalidad de establecer a la psicología como una ciencia autónoma de las ciencias naturales, ¿no? En este sentido, bueno, Brentano define a los fenómenos mentales o psíquicos como aquellos que contienen intencionalmente un objeto en su interior, diferenciándolos de los fenómenos físicos. Para Brentano, entonces, la intencionalidad es el sello distintivo de lo mental, describiéndola como una direccionalidad de la conciencia, es decir, como el hecho
de que cuando percibimos o juzgamos o sentimos o pensamos, nuestro estado mental es sobre algo. Esta noción de intencionalidad, según Brendano, es bastante escasa, digamos, pero bueno, se acerca de alguna manera a lo que después sería la intencionalidad tal como lo percibe o lo distingue Husserl. Por otro lado, los autores Garaber y Zahavi tratan de distinguir alternativas no fenomenológicas para tratar esta cuestión de la intencionalidad, teniendo en cuenta que bueno, la fenomenología profundiza en la intencionalidad como elemento inseparable de la experiencia subjetiva. Sin embargo, la representación mental, la causalidad y la semejanza son intentos de naturalizar la intencionalidad dando una explicación reduccionista de cómo un estado mental puede ser sobre algo. Sin embargo, ninguna de las tres cuestiones, ¿no es cierto?, van a ser suficientes, condiciones suficientes y necesarias para distinguir lo que efectivamente es la intencionalidad. Pero, igualmente, los desarrollé. Tenemos, por un lado, la representación mental, que es una especie de entidad intermedia para designar un estado mental que exhibe intencionalidad. Es el término, este término específicamente de representación mental, de representación mental, es utilizado en la fenomenología como representación, es decir, como algo que nos proporciona un contacto derivado y mediado con el objeto representado, pero que requiere un estar ahí, presente del objeto en sí mismo. Por otro lado tenemos, bueno, la semejanza, que no es una condición suficiente ni necesaria para la representación, y se relaciona con una relación recíproca, teniendo en cuenta que la representación no lo es. O sea, los autores ponen como ejemplo ahí voy, al retrato de una reina, al retrato en sí mismo de cualquier persona, ¿no es cierto? No es en sí mismo la representación de tal persona, o sea, hay algo más que media, evidentemente, por lo tanto no es una condición suficiente para relacionar a la semejanza como un sentido de representación de algo. Por otro lado tenemos a la causalidad, que si bien existe una relación apropiada entre lo representado y la representación, tampoco es una forma rudimentaria, digamos, que tiene esto. A ver. La causalidad podría ser como un pegamento que conecta la mente con el mundo, pero que solo se da de manera rudimentaria, ya que requiere una cadena causal para la experiencia. El ejemplo de causalidad es determinadas señales que nosotros adjudicamos de manera causal con otro hecho. Es una relación, por ejemplo, ver el humo y relacionarlo con que hay fuego. De cualquier manera, cualquiera de estas tres condiciones nos conllevan a enfoques reduccionistas, al fin y al cabo, que ven a la intencionalidad como algo que es posible de separarse de alguna manera. A diferencia de los fenomenólogos que ven a la intencionalidad como inseparable de la experiencia subjetiva. Por tanto, sostienen que para entender completamente cómo interactuamos con el mundo es esencial considerar el papel de la experiencia subjetiva. Acá copié textualmente una cita de Gallagher y Javi, que dice que no se es consciente de un objeto simpliciter, simplemente, sino que siempre se es consciente de un objeto de una manera determinada, ya sea desde una perspectiva, con una determinada concepción o con una descripción particular. Bueno, y llegamos a Husserl. Las investigaciones lógicas de Husserl forman la primera investigación fenomenológica adecuada de la intencionalidad según los autores. Husserl avanza en la comprensión de la intencionalidad al argumentar que todos los actos de la conciencia se dirigen hacia objetos intencionales, sean estos existentes o no,
Por lo tanto, es superior a la noción que habíamos visto de Brentano, que era bastante limitante en este sentido. Para Husserl, y para los otros tres tipos de representaciones que vimos, para Husserl la intencionalidad no es una relación ordinaria, sino que es un tipo especial de relación que puede persistir incluso en la ausencia del objeto, como por ejemplo la percepción, que implica la existencia de sus objetos, pero las intenciones hacia los objetos irreales también son válidas, como en el caso de la fantasía. A mí esta parte en particular de Husserl, y teniendo en cuenta, bueno, nada, que ya como mencioné anteriormente, ya hay un vestigio de intencionalidad en la filosofía aristotélica. Para mí esta parte me parece fundamental porque Husserl de alguna manera rescata ciertas nociones de las facultades del alma, que de alguna manera hablaba Aristóteles en De Anima, y los explora en este sentido, ¿no es cierto? Como la percepción, la importancia de la percepción en el sentido de la experiencia, en el sentido de experienciar el mundo. También está esta cuestión de las intenciones hacia objetos irreales, que también son válidas, como también lo eran válidas, por ejemplo, la importancia de la fantasía, entendida como imaginación, como un medio también, ¿no?, de una de las facultades o uno de los tipos de alma que tenemos. Me parece bastante influenciado por esta cuestión, esta filosofía aristotélica, ¿no es cierto? Como sintetiza de alguna manera esa cuestión que ya Aristóteles había dicho de otra manera. Bueno, y cito, el objeto es meramente intencional, no significa que existe o que alguna sombra de él exista, por supuesto, sino solo en la intentio, y por ende como parte real, riles, de ella. Significa que existe la intención, el mentar de un objeto de estas cualidades, pero no el objeto. Si existe el objeto intencional, la intención, el mentar, no existen solas, sino que también existe lo mentado. O sea, se puede dar o no se puede dar. Cuando no se da, sucede tal cosa, y cuando se da, evidentemente coincide con la intención y por lo tanto con lo mentado. Bueno, acá me atreví a hacer una especie de estructura de la intencionalidad, como lo entendí, de alguna manera. Husserl desarrolla un análisis refinado de la intencionalidad y lo distingue entre objeto intencional, materia intencional y cualidad intencional. En cuanto al objeto intencional, se considera como la respuesta a la pregunta sobre qué es un determinado estado intencional. Puede existir o no puede existir dependiendo de una cosa existente o no. Por lo tanto, podemos decir que un objeto intencional existe si la cosa real existe, y un objeto intencional no existe si no se responde a esa cuestión del objeto existente en sí mismo. Por lo menos, por lo tanto, sería como una especie de imaginación o fantasía. Por otro lado, tenemos la materia intencional, que es aquello hacia lo que se dirige la experiencia intencional, que es sobre algo. Es el componente que especifica la experiencia en sí misma. Y por otro lado, tenemos la cualidad intencional, que es la experiencia intencional de un tipo específico. Esto puede ser percibir, juzgar, desear, son las actitudes de alguna manera intencionales que surgen en la experiencia. Esta estructura permite entender cómo la intencionalidad es una cuestión de significado, es decir, que podemos dirigirnos a un objeto a través de significar algo acerca de. Es bastante, o sea que la experiencia de la intencionalidad en sí misma requiere de una complejidad bastante importante, no tan limitada como las que vimos anteriormente. Sin embargo, esta noción husserliana puede seguir explorándose de alguna manera, o también encontraba ciertas limitaciones, como por ejemplo tratar de tratar la intencionalidad sin objetos, que los autores Gallagher y Zahavi van a desarrollar el estudio de estos estados de ánimo y emociones, ¿no es cierto?, como intencionalidad sin objetos. Experiencias como el dolor, la ansiedad o la depresión parecen no tener un objeto específico. Sin embargo, estas experiencias también son intencionales, aunque no se trate de una intencionalidad con direccionalidad a objetos, que era lo que estábamos viendo anteriormente.
La intencionalidad entendida como capacidad de ir más allá de sí misma implica una apertura hacia aquello que es otra cosa diferente que el sujeto. Los estados de ánimo, por ejemplo, influyen en cómo percibimos y cómo nos relacionamos con el mundo, revelando nuestro arraigo en él. Sin embargo, estas intencionalidades sin objetos, o sea, estos estados de ánimo y emociones no deben entenderse de ninguna manera como un objeto, sino como parte de la experiencia de la intencionalidad misma. Para entender esto, decidí basarme en estas dos citas, que me parecen bastante tajantes en este sentido. Una es de Merleau-Ponty y la otra es de Sartre. Merleau-Ponty dice que pensar que los sentidos son componentes de la conciencia es cometer el error de la experiencia y hacer confundir lo percibido con las percepciones. Por otro lado, Sartre sostiene que afirmar la intencionalidad de la conciencia es negar la existencia de cualquier tipo de contenido mental. Los autores concluyen en que los objetos están ahí para mí en diferentes modos de experiencia intencional. Y no tiene mucho sentido sugerir que esta cualidad para mí o este ser mío de la experiencia es una característica externa del objeto presentado, sino que conforman, como veremos más adelante, una totalidad, la totalidad de la experiencia, no como parte exclusiva del objeto que se está presentando, sino como parte de una totalidad. Sí influyen, pero en cuanto a mi relación de ser en el mundo, de estar en el mundo y de no ser un simple objeto, como yo percibo específicamente un simple objeto. Bueno, por otro lado tenemos la intencionalidad, el internismo y el externismo. El internismo es el contenido mental que está determinado internamente. Se basa en que los estados mentales no dependen de nada externo al sujeto que los tiene. O sea, en ese sentido podemos pensar a Husserl cuando está haciendo los análisis que está haciendo con respecto a la experiencia. Es un análisis sumamente internista, digamos, de la experiencia. El externismo, por otro lado, como una cuestión superadora de este internismo husserliano, se basa en que el contenido mental depende del mundo externo. Aquello que pensamos y a lo que nos referimos depende de lo que existe en nuestro entorno, y nuestra experiencia depende de factores que son externos al sujeto que posee tales estados mentales. Acá se podría relacionar a Merleau-Ponty o Heidegger, por ejemplo. Sin embargo, tratar de enfocarlos a ellos en un sentido de externismo puro sería un error también, porque la fenomenología, al rechazar esta separación tajante entre mundo y mente, no encaja. O sea, la fenomenología va a hacer que la intencionalidad no pueda encajar de ninguna de estas categorías. Es una elección forzada y es un error. Por lo tanto, se propone que la intencionalidad implique tanto factores internos de significado como externos. Y para esto, yo me marqué acá una cita de Heidegger, que no la pasé. Acá. Dice, en Heidegger, el autor niega que pueda comprenderse la relación entre el Dasein y el mundo como conceptos internos o externos. Dirigiéndose hacia y aprendiendo algo, el Dasein no sale de su esfera interna, en la que estaría primeramente encapsulado, sino que, por su modo primario de ser, ya sea siempre fuera, junto a un ente que lo comparece en el mundo, ya descubierto cada vez, y el determinante estar junto al ente por conocer que no es algo, así como un abandono de la esfera interna, sino que también en este estar fuera junto al objeto, el Dasein está dentro
en un sentido que es necesario entender correctamente. Es decir, él mismo es el dentro en cuanto es un estar en el mundo cognoscente, y a su vez la aprehensión de lo conocido no es un regresar del salir aprehensor con la presa alcanzada a la caja de la conciencia, sino que también es la aprehensión y conservación y retención. Es en la aprehensión, la retención y la conservación el Dasein cognoscente que sigue estando en cuanto Dasein fuera. Por lo tanto, y también citando a Merleau-Ponty como una de estas consideraciones fundamentales, el mundo es inseparable del sujeto, pero de un sujeto que no es nada sino algo proyectado del mundo. Y el sujeto es inseparablemente del mundo, pero de un mundo que el sujeto mismo proyecta. El sujeto es ser en el mundo y el mundo permanece subjetivo, dado que su textura y articulaciones se trazan a través por el movimiento de trascendencia del sujeto. Por último, la conclusión a la que se llega en el libro es que la intencionalidad es esencial para comprender la conciencia y su relación con el mundo. La fenomenología, a su vez, nos ofrece un análisis detallado de la intencionalidad, superando las limitaciones de enfoques reduccionistas, que no serían suficientes, ¿no?, para argumentar qué es la experiencia de la intencionalidad. Comprender la intencionalidad nos permite entender, por tanto, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo le damos sentido y cómo nuestras experiencias están siempre dirigidas hacia algo más allá de nosotros mismos. Por tanto, así queda resuelta la pregunta en cuestión del texto que se proponían Zahavi y Gallagher, de por qué una teoría de la conciencia debe incluir a la intencionalidad. Y ya, creo que fui muy rápido, capaz. Hola, Evelyn. Entonces, ¿por qué una teoría de la conciencia debe incluir la intención? ¿Terminaste tu exposición? Sí, terminé. Ah, No había visto que no veían. ¿No vieron nada? sí, sí, creo que en algún momento de tu exposición solamente quedamos en una diapositiva, pero bueno, no hay problema. Eh, no sé si Pedro tendrá pues preguntas. Yo tengo un par de preguntas, si me lo permiten, pues me gustaría formularlas primero para que no se me escapen después y no se me olvide. Entonces, claro, ese concepto de la intencionalidad en la fenomenología pues es fundamental y, y bien que lo traigas a cuento en esta sesión de hoy porque justamente un poco lo que nos plantea esta propuesta de Zahavi y Gallagher, del diálogo que habría entre la fenomenología y las ciencias cognitivas, es que la fenomenología tiene como un- una construcción teórica que le dice cosas diferentes a las ciencias cognitivas. Por ejemplo, el ejemplo de que la conciencia intencional, digamos, muchas veces los experimentos en las ciencias cognitivas parten de los hechos, parten de los actos de la conciencia, pero difícilmente logran dimensionar las intenciones, ¿no? Entonces, pero en la vida cotidiana, y aquí es donde la fenomenología funciona muy bien, que es algo que no entienden de pronto los de las ciencias cognitivas, sobre todo en sus aspectos investigativos. Claro, pues ellos están atrapados un poco en la lógica del método experimental, pero como la fenomenología tiene su propio método y no vive como en la esclavitud, por ejemplo, de la observación, de la tercera persona, que ha sido como un tema muy que cuestiona estos autores desde la fenomenología. Entonces, un poco mi indagación va por este lado. Entonces, si la intencionalidad nos recupera o nos plantea que la conciencia es conciencia de algo, o que pensar todas las construcciones que podemos imaginar de nuestra vida consciente, fantasear, imaginar, ficcionar, son en realidad
intencionales en el sentido de que parten de una realidad o están volcadas hacia una realidad. Mi pregunta es, bueno, ¿cuáles serían como los ejemplos concretos en donde podríamos identificar esa conciencia intencional en esos términos, ¿no? Una conciencia volcada a la realidad. Sería como la primera pregunta que quisiera hacer. Y, y la segunda es, bueno, si la conciencia es intencional y si podemos identificarla en la vida cotidiana. Yo ahorita estoy leyendo a los de la teoría crítica, Eric Fromm, por ejemplo, es un autor que me interesa mucho. Y Eric Fromm tiene él es psicólogo y psicoanalista, ¿no? Pero también tiene formación filosófica. Entonces, tiene pues muchos libros buenos. Hay uno que estoy leyendo en este momento que se llama El amor a la vida. Y Eric Fromm plantea de que la psicología profunda, a diferencia de la psicología experimental, digamos, logra una cosa y es poder leer entre líneas a las personas en la vida cotidiana. Entonces él dice, bueno, si usted ve una persona que está comiendo de manera desaforada, digamos, y además presenta unos ciertos rasgos de obesidad, pues usted puede decir entre líneas que pues esa persona tiene un problema de ansiedad, ¿sí? Y así con muchos comportamientos que pues uno ve mucho en la vida cotidiana, tipos de comportamientos así de las personas, y entonces uno puede de alguna manera hacer un análisis, ¿no? Y de pronto de manera intencional tratar de descubrir qué es lo que pasa con ese ser humano en esa situación en específico. Entonces Eric Fromm dice que uno puede usar la psicología profunda para leer entre líneas a las personas. Entonces me llamó la atención el planteamiento de Eric Fromm y lo quisiera llevar al plano fenomenológico porque pues entonces de alguna manera la fenomenología nos está diciendo, hey, podemos hacer efectivamente análisis intencionales de cómo las personas se relacionan con cómo su vida consciente se manifiesta en sus acciones, mejor dicho. Y cómo al averiguar eso, pues descubrimos que podemos hacer unos pequeños análisis y en ese sentido la fenomenología podría estar muy en diálogo con esta propuesta de Eric Fromm de un análisis desde la cotidianidad, partiendo de unos elementos pues muy identificables en el plano de la observación y que nos permiten leer entre líneas ciertos comportamientos, ciertas actitudes, que ponen de presente también la vida anímica de las personas. Bueno, todo esto lo digo también porque tú tocaste un poco la relación con Aristóteles y el tema del alma. Sí. Y eso era como mi intervención. No sé, Pedro, si tiene algo que señalar. Primero que Evelyn te responda, ¿no? Sí, yo creo que sería Sí. bueno. Sí, yo creo que sí, o sea, lo que en definitiva termina demostrando para mí toda esta cuestión es cuán abarcativa puede llegar a ser la intencionalidad, que a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? De ver que había una parte específica en el texto en la que decía, bueno, yo puedo tener experiencia, ¿no? De intencionalidades como comunes, o como que tengo enfrente, tipo, no sé, ahora mismo tengo enfrente, bueno, la computadora, no sé, tengo ciertas intenciones con esto. Sin embargo, hay un montón de otras cosas más que no se resuelven simplemente con tener el objeto enfrente mío, sino que responden también a cuestiones de pensamientos, ¿no es cierto? Y cómo puede estar mi mente, de alguna manera, más allá de una relación que tenga física con los objetos en sí mismos, que es algo que no sé si muchas veces pensamos, digamos, no somos muy conscientes de cuánto experienciamos intencionalmente con todo el mundo en general, ¿no? Con todas las acciones que hacemos, o sea, y qué tan abarcativa es la mente. Por eso también me hacía acordar muchísimo a esta cuestión de la vida del alma en sentido eh, sensitiva, ¿no? Y esa intermediación que hace Aristóteles entre el alma sensitiva y el alma intelectiva, ¿no es cierto? Digo,
wow, o sea, me impresionó mucho y realmente, no sé si es porque estuve muy influenciada, estuve leyendo de anime hace muy poco, pero dije, acá está, o sea, acá está la intencionalidad, cómo es que percibimos el mundo en un sentido completo, y cómo es que nuestra mente va más allá de, de la experiencia física, ¿no es cierto? O de simplemente, no sé, hacer cálculos matemáticos también, como se hacen los análisis reduccionistas, que eso también me llamó mucho la atención y también pensé en esa cuestión de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que solamente sea eso, bueno, no es simplemente eso, no se reduce a eso eh, la forma de experienciar el mundo, sino también todo lo demás, que es un montón. Así que, bueno, nada. Muchas gracias, Evelyn. Claramente la filosofía es un diálogo permanente con los autores y así como tú descubriste unos diálogos entre Husserl y Aristóteles que me parecen absolutamente válidos. Y de hecho, ese puente entre Husserl y Aristóteles está dado por Brentano, claramente porque de alguna manera es Brentano el que ilumina a Husserl en el tema de la conciencia intencional y Brentano retoma ese concepto de la conciencia intencional de toda la tradición escolástica y por supuesto Aristóteles. Entonces, claro, la filosofía es un diálogo permanente, ¿no? Es así, siempre lo hemos comprobado en este ejercicio con el concepto de intencionalidad y claramente vemos que hay un diálogo muy fuerte en la filosofía alrededor de unos conceptos que nos aleccionan claramente y nos permiten pensar en esta discusión con las ciencias cognitivas, las ciencias computacionales, que la fenomenología tiene cosas muy valiosas que aportar, sobre todo para humanizar tal vez a esa ciencia, que tal y como se presenta hoy en día y como lo muestran Gallagher y Savi, pues está como en un proceso de deshumanización, en un proceso de deshumanización y de digamos, de construcción positiva de conocimiento que pues, le hace daño un poco a este tema de, pues bueno, los seres humanos tienen alma, ¿no? Pero claro, pues desde las ciencias cognitivas eso es cuestionable, porque va a decir, no, el ser humano pues realmente lo medimos por sus comportamientos, y los comportamientos son visibles, pero ¿qué pasa con el mundo invisible? Que es el Por mundo todas las intenso. cuestiones, sí, ¿Por todo total, qué? por todas las cuestiones que se reducen, ¿no? A lo puramente calculador, o de cuestión estructural, como tiene el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? De vuelta poniendo el tema. Es como una cuestión absolutamente de cálculo, diría, de una cuestión matemática. Si la mente solamente se reduce a una cuestión matemática, bueno, entonces la ciencia cognitiva tiene razón y se puede de alguna manera desarrollar, que en un momento, encima Chalmers también menciona lo de la mente zombie, ¿no es cierto? Si es solamente eso, bueno, se puede reemplazar, fácilmente podríamos ser reemplazables, es lo que podríamos pensar. Sin embargo, no es, o sea, lo que demuestra la fenomenología es que evidentemente no es simplemente eso. Hay un montón de cuestiones en la conciencia que van más allá de un análisis matemático, de una cuestión resolutiva del cálculo, muchísimas otras cosas que yo considero particularmente que en el caso de las inteligencias artificiales, esto sería una imposibilidad total, ya que carecen de, y volviendo al tema de Aristóteles, la cuestión de la sensibilidad, ¿no es cierto? La cuestión sensitiva no es algo que sea natural, eh, no es algo que pueda reemplazarse de forma artificial, y por tanto, para mí es un fundamento específico de por qué no podrían desarrollar nunca, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como la sensibilidad como base fundamental para mí para el desarrollo de lo que es la fenomenología en sí mismo, que lo toma Brentano, después lo toma Husserl, y después también hay que recordar que Heidegger fue también un lector muy empedernido con relación a Aristóteles, que también considero que vio estas cuestiones, ¿no? En la sensibilidad, entre el paso de la sensibilidad a la cuestión intelectiva, hay algo que nos diferencia de todo lo demás, digamos, ¿no?
que hoy yo creo que está en crisis absolutamente eso, no por cuestiones como de que podamos llegar a manifestar los fenomenólogos o los filósofos, sino en un sentido más cientificista, digamos, que tiene que ver con las matemáticas, la calculadora y la cuestión mecánica de la existencia de la robótica en sí misma, ¿no? Del desarrollo de la robótica y de las inteligencias artificiales. Claramente, Mm. claramente. Sí, pero Yo agregaría que y pues la intencionalidad, como que la cuestión que yo veo que es más característica de la intencionalidad es que se plantea como en contra o como una alternativa a la explicación representacional de los procesos cognitivos, pues, y fuera de eso, se plantea como una alternativa a cierto tipo de relaciones lógicas, como las que mencionabas, la causalidad, la identidad, o sea, como que la intencionalidad, la función de la intencionalidad en la fenomenología es una función crítica, porque el objetivo de la intencionalidad es, pues precisamente plantear eh, que esa superación de ese punto de vista en tercera persona eh, ocurre porque la distinción entre el sujeto y el objeto empieza a ser cada vez más mínima, porque en la relación intencional, que es una relación de un tipo lógico y ontológico diferente, el objeto está como impreso en el alma, o sea, está como que el alma adopta la forma del objeto, se orienta al objeto de manera que lo aprehende en su forma. Y, y, y entonces eso lleva un montón de planos de abstracción formal del objeto que pues ya superan, digamos, la acción normal de un fenómeno en términos de una representación. Una cosa es que es una crítica a la idea de que la mente funciona eh, con base a representaciones. Esa es la crítica lógica de la fenomenología. No pueden haber representaciones de objetos. Los objetos están dados inmediatamente, de manera intencional. Están como moldeados en nuestra alma. Yo pensaba como la metáfora que estaba leyendo pues estos días de los estoicos, que Zenón explicó el proceso de conocimiento con tres posiciones de la mano. Una era esta, que es la mano pues vacía y abierta, y esto se llama la fantasía o el momento pasivo pues de la aprehensión del objeto, la estesis. Eh, y después viene esto, que es como decir, es casi aprender el objeto, pero no está aprendido totalmente, es simplemente la afirmación de que hay algo por aprender. O sea, aquí estamos nada más con la mano, nos llega algo, se nos aparece algo y hacemos así. Es como, ve, voy a agarrar esto. Aquí ya hay intencionalidad, que es una dirección hacia el objeto, que es hacer el objeto, pues un objeto probable de conocimiento. Y ya después vendría, bueno, esto se llama la fantasía o la estesis, esto se llama la sincatatesis, que en la filosofía de Husserl aparece como toma de posición. Eso es una toma de posición. Es, es afirmar, es asentir respecto a la verosimilitud de la representación sin entrar a juzgar el contenido de la representación en sí misma. Es solo decir, aquí hay algo que se pueda aprender, sin hablar de qué es ese algo. Y por último está lo que los estoicos llaman la catalepsis, que es el puño cerrado y que significa que ya agarraste el objeto, lo aprendiste. Esa es la catalepsis, es una aprehensión verdadera del objeto. Obviamente en los estoicos el tema es que
hay representaciones y son indeterminadas y esto, ¿no? Pero lo que yo quería ir es que en la intencionalidad, o sea, siento que en la intencionalidad me ayuda a entender un poco esa dirección, ese momento, esa toma de posición o esa, pues sí, ese momento de la tesis, ¿sí? Que, digamos, que es característico de la intencionalidad, pues porque no estamos hablando de objetos dados totalmente así en representaciones directas y ya, sino que estamos hablando de procesos subjetivos de aprehensión que son como graduales, ¿no? Eh, y, y bueno, y también quería hacer el énfasis en el tema de la fantasía, que es, como lo decías, como en el recuerdo, creo que es en el recuerdo, sí. La fantasía eh, tiene una forma, o sea, que es algo que decías, pues que esto no lo va a hacer una máquina, ¿no? La intencionalidad es un rasgo distintivo de los seres humanos, porque el ser humano tiene en la intencionalidad la posibilidad del como si. O sea, puedes imaginar como si estuvieras volando o como si tal o tal cosa. Sí, eso no tiene sentido para una máquina porque pues son datos que están fungiendo de representaciones o de procesos que pues tienen representaciones como fin. Pero en la fantasía el como si o en la memoria el como si fuéramos niños otra vez, o como si estuviéramos otra vez viendo esa película, o como el, es algo que me parece que es esencial para entender de qué se trata esto de la intencionalidad, ¿sí? Hay, de hecho, en la introducción a la fenomenología de Patočka, ese concepto que mencionan de Aristóteles, que es el post-aristotélico, que es el cómo. Post es cómo. Entonces, el quid de la cuestión para Aristóteles era posible aprender un objeto. Pues para Aristóteles era posible más o menos como si el alma fuera una mano y el alma se extiende a los objetos y los toca. Entonces, pues eso tiene un montón de consecuencias, ¿no? O sea, táctiles, o sea, de que la metáfora esencial de la conciencia, partiendo de la intencionalidad, no es un montón de operaciones racionales, sino que son procesos de tacto, que son procesos bueno, de tacto, de contacto con lo que está, con el en sí del objeto, con lo que nos trasciende, y que esa relación de trascendencia del hombre en relación al objeto es lo que pues hace posible que podamos hablar de intencionalidad y de conocimiento, ¿no? Pero ya ahí yo me estoy confundiendo pues ya un poco, pero sí, básicamente eso. Bueno, no sé si Evelyn quiera comentar algo de lo que dijo Pedro. No, me pareció estupendo esta cuestión del como si, ¿no? El what if, de la posibilidad de. eh, es algo que es absolutamente propio. Coincido absolutamente con lo que está diciendo Pedro. Es algo sumamente propio como condición de posibilidad, ¿no es cierto?, de que exista la intencionalidad, de que exista la experiencia sensible y la experiencia fenomenológica, por tanto. Este como si, la condición de la posibilidad bueno, de abrirse al mundo, ¿no es cierto?, de experienciar todo, de experienciar de alguna manera en un sentido de totalidad del mundo, yo creo que es lo distintivo y lo absolutamente irreproducible, irreproducible de, de nosotros en tanto sujetos eh, con- del mundo que conocen, ¿no es cierto? Y racionales y conscientes. Que A yo pues diferencia. agregaría esto, perdón, que agregaría esto, que es un como sí, que es lo que nos permite pues ser seres de la posibilidad
y estar abiertos, pues y ser como abridores de mundos, ¿no? Pero quería también traer el tema de una serie que vi en Netflix que está muy pues famosa, que se llama es que la teoría de los tres cuerpos. Después es una caspa gringa y pues normal, porque es Netflix, pero la teoría de los tres cuerpos, o sea, hay una raza extraterrestre que está a no sé cuántos millones de años luz y viene por nosotros en 400 años. Esa es la trama un poco. Y la razón por la que, bueno, y habían como una élite o seres humanos que estaban comunicándose con esos extraterrestres y llevándolos en la buena, y en un momento el man le lee a los extraterrestres pues a través de un comunicador, les empieza a leer cuentos para niños, Hansel y Gretel y Caperucita Roja y cuentos para niños. Entonces, los extraterrestres en un momento le dicen, ¿cómo así? Él es un lobo, pero está disfrazado de la abuela, pero si no es la abuela. Y entonces el humano les dice como, sí, no, pues, pero es porque el lobo está mintiendo y está haciéndose pasar por la abuela. Y los extraterrestres quedan totalmente consternados como, ¿cómo así que se están haciendo pasar? ¿Qué significa hacerse pasar? Y el humano les dice, no, pues hacerse pasar es mentir, es decir, que pues eres otra cosa que no eres. Y ahí mismo se arma pues la de Troya porque los extraterrestres dicen, es decir, que ustedes son mentirosos. Y el ser humano les dice, pues sí, siempre mentimos, pues todos mentimos en algún momento. Y los extraterrestres le dicen, tenemos que considerar esto seriamente. Y les dejan de hablar a los humanos y deciden venir a matarnos por culpa de Caperucita Roja. Porque nosotros pues tenemos, o sea, como quedamos como por algo muy gratuito el hecho de mentir y de y de recordar y de tener un mundo ahí en un como sí. Cada uno tiene su propio mundo como sí para sí. Y los extraterrestres de pronto cuando nos encuentren fantaseando de esa manera no van a entender en absoluto qué tenemos en la mente porque no somos claros, ¿sí? La posibilidad pues introduce la mentira y la contingencia y pues rompe la posibilidad como de una unidad de discurso en la raza humana. Somos unos mentirosos y cuando lleguen no van a saber qué pensar de nosotros. Pero eso pues le recomiendo la serie, es una gringada. Y hay un momento donde una científica súper prepotente supuestamente soluciona el problema de un pueblo mexicano poniendo un filtro de nanotecnología para matar las bacterias en el único grifo del barrio en lugar de hacer una pinche alcantarilla. Así que pues es una cosa re gringa, pero se la recomiendo. Y habla de Bueno, él como si, ¿no? muchas gracias, Pedro, por la recomendación. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Evelyn, por el aporte que ha hecho esta sesión. Muchas gracias a Pedro por participar y estar atento al discurso de los compañeros. Em, Les recuerdo por ahí que así una nota parroquial en el WhatsApp, dejé un mensaje sobre un evento que se está organizando en México. Ellos me respondieron los de México. Entonces, básicamente están necesitando algunos datos de parte de ustedes, el nombre completo y el área de estudio. Es para participar en un seminario, ¿cierto? Un seminario virtual. Si ustedes pueden mirar un momentico ahí el WhatsApp, verán que está la publicidad y todo. Y nos respondieron pues muy amablemente. Necesito esos datos para vincularlos si ustedes están interesados. El seminario es en filosofía de la tecnología, si no estoy mal. Pensar la tecnología, se llama así el evento. Entonces está muy interesante, ¿no? Entonces, les recomiendo, porfa, en cualquier momentico de pronto regalarme sus nombres completos, ¿no? Y el correo electrónico, si quieren me regalan eso por el WhatsApp,
Se llama segundo seminario virtual, Pensar las tecnologías, ¿no? Hay un grupo limitado y entonces piden constancia por horas de participación. Son 4 sesiones, es los días jueves de 4 a 6, eso es en hora mexicana. Entonces, bueno, ese aviso parroquial y espero que me puedan dejar sus datos ahí en el WhatsApp para responderle a la gente que ya nos convidó. Bien, entonces, compas, un buen viernes. Muchos saludos afectuosos allá a Argentina. Saludos afectuosos también allá donde se encuentra Pedro, que creo que es en, ¿cómo se llama donde tú estás, Pedro? Se me olvida. Perico. En Jericó. Muy bien. Bueno, un gran abrazo para ustedes Muchas y gracias, David. Estuvo demasiado buena la presentación. Lástima que no pudimos ver fluidamente las diapositivas. Compártenos esa presentación en el chat, porfa, para poderla pillar, leer, pues, y gracias, porque si el tema es duro, pero sí, pues cada vez que uno lee más de esa cosa, se empieza a hacer un poco más a la idea de para qué puede servir y entender el mundo con esas categorías. Gracias. Total, bueno, gracias. Ay, ahora los comparto el Power. Gracias. Uepa, gracias. Feliz chao, chao, noche. profe. Nos Chao, vemos. Bye. Pedrito. Chao.